Muy bien, hermanos, muy bien, Daniel Sardinas. Un placer nuevamente darte el lugar para continuar con el estudio a los filipenses. Adelante, Daniel. Gracias, Adrián. Gracias, hermanos. Acá veo hermanas. Qué privilegio. También he visto puntualidad. Yo estuve 3 minutos antes en el Zoom. Así que bueno, a ver cómo anda la iglesia de Zárate. ¿Dónde están los hermanos? Los que van a dar la palabra. Parece que en Zárate hay muchas Déboras, ¿eh? Qué placer, hermanos, verlos. Un gusto para mí de poder compartir la palabra con ustedes. Ahí Adrián me habló, me contactó para poder continuar con el estudio bíblico del libro a los Filipenses. Así que bueno, en esa lógica vamos a hacer un refresco de memoria en esta clase y luego en la otra vamos a continuar con el que sigue. Así que vamos a familiarizarnos un poco y seguramente que ustedes ya venían estudiando el capítulo 1 y la introducción, así que deben saber bastante. Por lo tanto, vamos a hacer un refresco de memoria con algunas preguntas, nos vamos a familiarizar un poco, y aquí el maestro es el Señor, ¿no? O sea que también eso por una parte, el que les habla también es un aprendiz, como todos ustedes, así que entre todos vamos a estudiar este hermoso libro el libro a los Filipenses. Así que en esa lógica vamos a comenzar. Así que vamos a preguntarnos un poco a ver qué familiarización tenemos en ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, como uno, pueden participar, ¿eh? O sea, no quiero hacer un monólogo yo. Así me gusta que interactuemos, ¿no? Que podamos participar si hay alguna pregunta o alguna acotación, algo de eso, está en plena libertad. Así que vamos a hacer eso en esta clase, vamos a conocernos un poco más. Eh, yo conozco más al hermano Jorge, por ahí a otros hermanos no conozco tanto, así que quizás también en este transcurrir vamos a ir conociéndonos en la gracia del Señor y para poder interactuar, y eso es muy bueno. Entonces el maestro es el Señor, ¿no? Él es el pastor, Él es el maestro, Él es bueno, entonces nuestra más fiel confianza y petición de sabiduría a Él, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar un poco, vamos a hacer un refresco de memoria, ¿no? Ya ustedes venían estudiando el libro a los Filipenses, habían estudiado ya el capítulo 1, y bueno, estaban en el capítulo 2, y luego para continuar con el capítulo 2, en el versículo 12, hacia adelante creo que vamos a continuar. Pero en esta clase vamos a hacer un refresco de memoria, ¿no? Así que saquen sus apuntes, los versículos que marcaron, algunos que se aprendieron de memoria, algo que les gustó, algo que les impactó, todo eso. Ahora hay que empezar a refrescar un poco para que nos quede, ¿no? Yo creo que de todo el estudio que vamos a hacer, algo nos va a quedar, y eso es muy fundamental, ¿no? Entonces, comenzamos. Tienen el micrófono libre, así que yo voy a introducir con algunas preguntas, y el que lo tenga, el que lo sabe, o el que lo investigó y el que conoce puede compartir, ¿no? Eh, no siempre tiene que saberlo. También puede haber una sugerencia, algo que no está tan claro, y bueno, podemos platicar sobre el tema. Entonces, está muy bueno esto. Así que, bueno, comenzamos entonces. Como número 1, vamos a familiarizarnos con la ciudad de Filipos. ¿Qué saben ustedes de la ciudad de Filipos? ¿Qué saben? A ver. Porque la iglesia estaba en Filipos. Entonces, Colonia romana era. ¿quién está hablando? Rubén. Rubén. Ah, bien. Gracias, hermano. Era una colonia romana, ¿no es cierto?
Bueno, eso está en Hechos capítulo 16, ¿no? A ver, podemos ir a ese versículo, ¿no? Capítulo 16 de Hechos. Busquen en sus Biblias en el versículo 9. Así que vamos a ir, digamos, capítulo 16 de Hechos. Y en el versículo 12 también. A ver, el que lo tenga lo puede leer, por favor. Capítulo 9 hasta el 12. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén, amén. Ahí tenemos un registro histórico para que cualquiera que nos pregunte qué era Filipos, y uno puede decir con la palabra, ¿no? La Biblia, que eso es fundamental, que estos conocimientos capitalicemos, porque algunas veces tenemos que hablar un poco de historia, algunas veces tenemos que compartir un poco de historia, un poco de contexto también cuando hablamos de algún libro o cuando tenemos que tratar algún tema. Entonces, estos registros a nosotros nos queda para que podamos cotejarlo, lo que estamos diciendo con la palabra. Y el hermano dijo recién, era una colonia romana. Sí, era una colonia romana muy importante. Estaba fundado por un emperador, Filipo de Macedonia, que era padre de Alejandro Magno, más o menos en el año 42 antes de Cristo, se fundó, digamos, la ciudad de Filipos, ¿no? Esa era la ciudad, era una ciudad donde estaban el ejército, era una ciudad donde estaba el cuerpo militar grande de Roma, entonces era una ciudad muy importante, era una ciudad, una colonia, digamos, privilegiada, tenían tratos especiales inclusive. Entonces eso era Filipos, ¿no? Estaba bajo el imperio romano. Eso tiene que ver mucho después con el transcurrir también en la historia, cuando Pablo históricamente pasa su vida, cuando está en la cárcel, todo eso, tiene que ver mucho este contexto. Entonces es bueno, digamos, familiarizarnos con el lugar, ¿no? Familiarizarnos. ¿Qué era Filipos? ¿Qué era un pueblo, una aldea, una ciudad? ¿Qué era Filipos? Porque muchas veces nosotros hicimos el libro a los filipenses, pero no sabemos qué era Filipos. Ahora estamos, digamos, investigando, sacando esta información, y bueno, el versículo 12 sería como la médula de esa historia geográfica de la ciudad de Filipos, ¿no? Si quieren marcar, márquenlo. Hechos capítulo 16, versículo 12, es donde podríamos nosotros contestar una pregunta de este tipo, ¿no? ¿Qué era Filipos? ¿No? Está familiarizado con Filipos. Ah, sí, sí. Filipos era una colonia romana, y ahí ya nosotros podemos sacar el contexto que hay en la palabra de Dios. La otra pregunta, para familiarizarnos también, es ¿cómo se formó la iglesia en Filipos? ¿Cómo se formó la iglesia? ¿No? Nosotros ya estamos en el capítulo 16, ya vemos cómo el Señor preparó para que Pablo llegara a Macedonia, ¿no? Cómo el Espíritu de Dios guió a Pablo, digamos, para que llegara a Macedonia. Pero una vez que llegó a Filipos, la primera ciudad de Macedonia,
sucede algo interesante allí, ¿no? Entonces nosotros vemos en el versículo, en el mismo capítulo 16, en el versículo 14 y 15, una pequeña historia. A ver, ¿quién lo puede leer? Una hermana, por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Hasta ahí el 16 también era, hermano? Sí. Hasta el, a ver, discúlpeme, hasta el 15. No, no hay problema. Ah, bien. Hasta el 15. Bien. Ustedes fíjense que hay una pequeña historia. ¿Quién era Lidia? Era uno de los primeros frutos de este trabajo. Lidia, una hermana, vendedora de púrpura, estaba atento a la palabra de Dios, a la semilla de la palabra de Dios. Todo creyente que es nacido de Dios es nacido de la semilla de Dios. Y de esto vamos a profundizar un poquito. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Ustedes recordarán que el Señor Jesús enseñó de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Los 4 campos, uno junto al camino, el otro el pedregal, el otro el campo espinoso y el cuarto la buena tierra. Entonces, cuando el Señor revela esa parábola, dice que la palabra de Dios era la semilla. Toda persona, todo creyente que nace de la palabra es hijo de Dios, y el que no nace no lo es. ¿Alguien puede compartir para que tengamos ese conocimiento? 1 Pedro 1, 22 y 23, por favor. El que lo tenga, para decir que la semilla es la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, amén. Ustedes fíjense que aquí dice, habiendo renacido, ¿no? De la simiente incorruptible. Hay 2 simientes en este versículo, pero no es el tema, pero vamos a entrar un poco en este conocimiento. Está la simiente del enemigo, la simiente del diablo, y está la simiente de Dios. Y en este versículo enfatiza que la simiente de Dios es la palabra incorruptible. En obediencia a esa palabra, nosotros hemos nacido. Por eso en la parábola el Señor Jesús enseñó y dijo que la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla estaba en el principio, según San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo fue hecho carne, versículo 14, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba compartiendo Pablo en Filipos? ¿No? ¿Qué es lo que estaba recibiendo esa mujer? Lidia. ¿No? Su corazón de esa mujer era como la tierra buena, porque germinó la palabra y ella nació en la palabra. Esa era Lidia, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, llega a aquella ciudad y ya el Señor había preparado esos corazones para que reciban la semilla, para que reciban su palabra, para que reciban la verdad, ¿no? Eso es fundamental. Muchas veces puede haber mucha gente en las congregaciones, en las iglesias,
pero hay que darnos cuenta de que el que realmente es hijo es aquel que nace de la palabra. Y eso era lo fundamental. Y aquí estaba atenta Lidia, y podemos seguir otra historia un poquito más abajo. Fíjense, otra muchacha, allí no dice el nombre, versículos 16 y 17. Otra hermana, por favor. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Esta muchacha también recibió la palabra. Entonces aquí nosotros vemos los frutos de ese trabajo, ¿no? Ya hay Lidia, su familia que se bautizaron, esta muchacha que salió el espíritu, y este fue el punto del problema también en ese lugar, por el cual ellos, los cristianos, eran perseguidos. Cuando nosotros leemos toda esa historia adelante, vamos a encontrar cómo la gente empezó a enojarse contra Pablo, contra Silas, hasta que llegaron a la prisión. Porque esta muchacha tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia. Imagínense el empresario que era esa persona, ¿no? Dando ganancias, y quebró. Lo siento, el Señor lo liberó de esa mentira, de ese engaño, de esa falacia, y recibió la palabra de Dios, y aquella persona no tuvo más ganancia y tuvo que enojarse contra los cristianos. Entonces, pero así el Señor empezó a obrar, y así empezaron los primeros cristianos en aquel lugar, en Filipos. Si conocemos la historia, ¿quién viene en el siguiente? A ver, ¿quién lo puede decir? ¿Quién viene en esta misma historia? Falta el otro. ¿Quién viene? El carcelero de Filipos. Amén, amén. Gracias, hermana. Así es. Versículo 30. Versículo 30 al 33. A ver. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Gracias, hermano. ¿Lo ven? O sea, en definitiva, vemos a estas dos familias: el carcelero, su familia, la muchacha que tenía espíritu de adivinación, y tenemos a Lidia también con su familia. Entonces, ¿qué podemos contar? ¿Cómo se formó la iglesia en Filipos? Primero, fue guiado por el Señor. Cómo el Señor canalizó a Pablo para que pueda llegar a ese lugar a través de esa visión. Sube a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Como leyó el hermano anteriormente. Entonces, familiarizarnos con la iglesia de Filipos tiene que ver con esto, de su génesis, digamos, de su origen, cómo nació, ¿no? Cómo llegó la semilla ahí, cómo llegó su palabra, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocer, porque es lo más fundamental, lo más esencial conocer, familiarizarnos con la iglesia en Filipos, ¿no? Su origen, digamos, cómo llegó. Entonces nosotros vemos registros aquí en Hechos capítulo 16, el registro histórico de cómo se formó la iglesia en Filipos y cómo llegó el evangelio a Filipos, y cómo Pablo sufrió por llevar la palabra de Dios. No era fácil. Imagínense nosotros en este contexto social en que vivimos, hagamos algo por la palabra de Dios y el gobierno nos persiga, el gobierno nos censure. Por ejemplo, en Córdoba, no se puede ya predicar el evangelio así públicamente en la plaza. Yo estuve una vez en Córdoba
En Mendoza hace muchos años, nosotros íbamos a la iglesia entera, yo tenía 20 años, y pedíamos permiso al policía de la zona y nos daban un lugar en la plaza, poníamos altavoces y predicábamos el evangelio, repartíamos tratados y nos permitían hacer todas esas cosas. Y ahora es como que también hay una restricción. Pero vamos al común denominador, aquel que porta el evangelio nunca va a ser aplaudido. Siempre va a ser perseguido, siempre va a ser menoscabado, siempre va a ir en contra de esta sociedad. Ese es el nombre que llevamos nosotros. Por eso, cada vez que se funda una iglesia, alguien tiene que pagar, alguien tiene que sufrir. Nosotros, por ejemplo, acá, cuando llegaron al evangelio, acá en las Américas, llegaron de Norteamérica, llegaron de Inglaterra, Escocia, y han tenido que pagar un caro precio, inclusive en los lugares donde había, digamos, personas nativas que no conocen el evangelio, tuvieron que morir muchos cristianos. Entonces, ese es el ADN del evangelio, ¿no? Nosotros no vamos a ser aplaudidos por el mundo por llevar la palabra. Al contrario, ¿qué predicador, qué expositor, qué evangelista, vean ustedes en toda la historia, ha ganado un premio Nobel de la Paz? ¿Conocen alguno? ¿No, verdad? No hay ninguno. Porque el mensaje no es de aquí. Aquí se premia a los de aquí. Y en el cielo se premia a los de allá. Y nosotros no somos de aquí. ¿De dónde somos nosotros? De allá. Entonces nuestra mirada es en el galardón. Allí está nuestro premio. Así que aquí lo que hagamos, nadie nos va a premiar. Eso es fundamental entenderlo. Por eso nosotros siempre vemos en esta familiarización de cómo se funda la iglesia, hay sufrimiento. Pablo tuvo que ir a la cárcel. Y cuando nosotros seguimos estudiando, Epafrodito, por ejemplo, se enferma, casi muere. Y así, los filipenses tuvieron que ayudar con sus ofrendas. No hay una íntima relación entre Pablo, es una carta muy especial porque Pablo tenía un sentir muy profundo por esta iglesia, una relación muy particular, pero él pagó ese precio por amar a las almas y por obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos rescatar nosotros hoy? Somos portadores del evangelio. Y por portar el evangelio, algún precio tenemos que pagar. Y entonces, qué importante es entender, quizás tiempo, quizás dinero. Por ejemplo, hoy estamos acá, en este Zoom, con nuestro corazón preparado para recibir su palabra, su semilla. Quizás podíamos estar haciendo cualquier otra cosa, por ahí en un hobby, en algo que nos gusta, pero estamos aquí para instruirnos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de esta instrucción? ¿Cuál va a ser el objetivo? Porque si aprendemos algo, tiene que ser objetivo nuestra dedicación. Pablo fue objetivo. Él fue perseguidor de la iglesia, él conoció al Señor y él llevó el evangelio. Entonces vemos este génesis de la iglesia de los Filipenses, cómo se fundó y cómo aquellos que llevaron su palabra pagaron ese precio de persecución. Entonces, así es, hermanos míos, cómo las iglesias se van fundando. En este caso, vemos a la iglesia de Filipos, que está en Filipos, con esta realidad, con este contexto. No es el único, Y así podemos hablar de muchas otras iglesias, pero nos toca conocer un poquito el contexto de cómo se originó la iglesia en Filipos y quiénes son los primeros cristianos. Ahora podemos contar. Alguien te puede preguntar, decir, ¿quiénes eran los primeros cristianos en Filipos? ¿Qué le puede decir usted? ¿No? Era Lidia, era la muchacha y el carcelero, y así comenzó. Hechos capítulo 16. Y ahí lo tiene, ¿no? Así. Bien, aceitado, ¿no? Es bueno esto, hermanos. Así que a mí me alegra mucho que
hablemos sencillo, pero entendamos, ¿no? Esa es la idea de que podamos entender. Si algo no entendemos, nos detenemos y lo analizamos un poco más, y si no lo podemos contestar ahora, oramos al Señor, seguimos estudiando y seguramente vamos a tener respuestas claras a lo que estamos haciendo. Bueno, la tercera, familiarizarnos con las problemáticas de la iglesia. ¿Cuáles eran las problemáticas de la iglesia? Porque si bien esta iglesia era una iglesia pujante, una iglesia dadivosa, una iglesia donde ayudó a Pablo, Epafrodito se movió mucho en esto, pero también habían problemas, ¿no? Habían problemas dentro de las iglesias, y también es bueno anticiparnos y abrir brecha a esto, ¿no? Porque el estudio vamos a tratar en función a estas problemáticas y también en función a los logros de solucionar estas problemáticas. Si hacemos un estudio, tenemos que hacer un estudio objetivo, digamos, ¿no? Seguramente en estas problemáticas vamos a identificarnos cada uno en nuestras iglesias locales, inclusive en nuestra vida. Por eso es importante que estudiemos esta epístola con objetividad, ¿no? Con objetividad, con propósito. Y que seamos humildes ante el Señor. Porque muchas veces cuando la palabra nos habla al corazón y nos golpea, y cuando estamos en falta, nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir, nos tiene que dar en nuestra dureza de corazón, ¿no? Pero es bueno considerar las problemas, no simplemente por conocimiento, ¿no? No filosóficamente. Las problemáticas de las iglesias, hermanos, hay que aprender a conocerlos aplicativamente. Filosóficamente, hasta el ateo puede conocer los problemas de Filipos, inclusive para criticarnos, inclusive para decirnos, viste, los evangelistas son así, tienen muchos problemas, son igual que los políticos. ¿No es cierto? Un abogado lo puede conocer, un juez puede hacerlo, un filántropo puede hacer. Pero los cristianos, los que tenemos la semilla del Señor, la palabra de verdad, estas problemáticas lo tenemos que conocer aplicativamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así esto? ¿Por qué es lógico en ese sentido? Porque tenemos que instruirnos para vivir la vida del Evangelio. Porque si no nos instruimos para vivir la vida del Evangelio, entonces vamos a vivir incompletamente esto. Entonces, vamos a ir a las problemáticas, algunos problemas que tenía la iglesia, y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí nosotros tenemos una de las problemáticas que la iglesia tenía. El que lo tenga lo puede compartir. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, amén. Fíjense que en esa problemática hay rivalidades en la iglesia, ¿no? Hay rivalidades y ambiciones personales. Es nosotros que vemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿No? Si lo quieren apuntar, porque es muy importante, esto es lo que nosotros tenemos que desglosar en este estudio. Porque en muchas iglesias hay muchas divisiones, hay ambiciones personales, hay rivalidades, ¿no? Y en Filipos había estas cosas. Y Pablo tenía que instruir, ¿no? Esta es una de las problemáticas que tenía la iglesia, era rivalidad y ambiciones personales.
Y por eso en Filipenses 2, 3 al 4, como leímos, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchas veces en las iglesias hay esto, hay contiendas, hay vanagloria y surgen divisiones y hay problemas y llegamos a situaciones nada gratos por este tipo de situaciones que pasan en la iglesia. Entonces, una de las problemáticas de la iglesia de Filipos era ¿no? Había ambición personal, había rivalidades y entonces estas cosas tenían que ser evacuadas, digamos, tenían que ser corregidas. Ya no era una iglesia, digamos, que no tenía dificultades. Ahora, cuando vamos al contexto real de nuestras vidas congregacionales en nuestras iglesias, ¿alguna vez también pasaron estas cosas o están pasando? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿No? Por ejemplo, hoy, si queremos dar un ejemplo, los estatus, por ejemplo, el querer estar figurando en una iglesia. El estatus ha hecho estragos, ¿no? El estatus se convirtió en el absolutismo. Ahora, por ejemplo, ser pastor es tener un título y ser alguien más grande que el otro dentro de la iglesia. Hoy, por ejemplo, surgió también el apostolitis. El apostolitis es otro, ¿no? El apóstol es mucho más grande que el pastor. Entonces ahora los pastores ya no son pastores, ahora son apóstoles, ¿no? Y así sucesivamente el estatus el estatus ha ganado lugar en las iglesias. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros somos siervos. Ustedes fíjense la introducción de la salutación de Pablo. Dice Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos. ¿Lo ven? Siervos. ¿Y qué significa ser siervo? Esclavo. Pero en algunas salutaciones Pablo no utiliza esa frase. Él dice apóstol de Jesucristo. Pero en esta carta precisamente Pablo dice siervos. Y el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, siervos inútiles sois, lo que debéis hacer, eso hacéis, y nada más. Entonces, y aquí Pablo ya en la salutación arremete contra el estatus. Entonces, en las iglesias, hermanos, el pastorado, el ancianato, el diaconado, es una función, no es un título. Es un ministerio que hay que cumplir con humildad. Y hay que pagar el precio porque hay que sufrir también, ¿no? Los hermanos ancianos que están años en la iglesia, ellos lo saben muy bien cómo es sufrir, cómo es pagar ese alto precio. Entonces, cuidado con los estatus, ¿no? La juventud de hoy día ya quiere coparse con los estatus, ¿no? Los seminarios, las teologías, todo aquellos estudios, que no está mal estudiar, que no está mal tener conocimiento, no voy en contra de eso, ¿no? Sino que vamos a respetar, digamos, la institución original de Dios. Porque ¿quién pensó formar su iglesia? ¿El hombre? No. ¿Quién pensó formar su iglesia? El Señor. ¿Cómo lo pensó? Como Él lo quiso. Y así Él nos transmitió. ¿Recuerdan cuando Moisés recibió el mandamiento para hacer el tabernáculo? Allá en el Antiguo Testamento, medida por medida, ¿no? Material por material, color por color. No había que fallarle nada. Porque ¿quién había pensado hacer el tabernáculo? No Moisés. Moisés era un transmisor. Dios había pensado habitar en medio de su pueblo y formar el tabernáculo, y en cuanto a eso, habitar en medio de él. Ahora, Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
en medio de ellos estoy. Por lo tanto, hermanos, los estatus no es sana doctrina. El ministerio del ancianato, del diaconado, del liderazgo, de todo aquello que nosotros vemos en la palabra de Dios, son funciones de acuerdo a los dones que tenemos. Y lo tenemos que cumplir con humildad, ¿no? Porque el Señor nos lo dio de esa manera, porque Él quiso dárnoslo. Nosotros no hicimos ningún mérito, no alcanza nada de lo que hacemos nosotros para lograr eso. Él, por su gracia, nos dio. Por eso dice el Señor, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Qué interesante. Entonces, por eso es importante acá. Luego vamos a estudiar un poco más en profundo esta parte, donde estamos hablando de las rivalidades y estamos hablando de las ambiciones personales. Otra de las problemáticas que había en la iglesia de Filipos es el judaísmo, la enseñanza de los judaizantes. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 al 3. El que lo tenga, por favor. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Eso dice, ¿no? Amén. Ustedes fíjense, Sí, acá no teniendo confianza. Ustedes fíjense que acá está la enseñanza del judaísmo, ¿no? Los judaizantes, aquellos que en la gracia quieren enseñar la ley, ¿no? La legalidad. Sabemos que la ley trajo dos cosas, ¿no? Primero, la ley puso en evidencia nuestro pecado, pero nos trajo a Cristo. Entonces, la ley pone en evidencia el pecado, pero también la ley nos guía a Jesús. Porque Él vino conforme a las Escrituras, el Señor Jesús. ¿Y cuáles eran las Escrituras? No era el Nuevo Testamento. Las Escrituras era la ley, los salmos y los profetas del Antiguo Testamento. Cuando el Señor leyó Lucas capítulo 4, versículo 12, y diciendo, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, Él ha leído la ley, los salmos y los profetas. ¿Por qué la ley, los salmos y los profetas? Porque esas escrituras eran el contenido profético para el cumplimiento de los últimos tiempos, para que venga Jesús a la escena como el Mesías, como el Salvador. San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús le dice a los fariseos, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no estaba hablando de los 4 evangelios, porque todavía no estaban escritos, ni de los hechos, ni de las epístolas, porque eso no estaba todavía escrito. Eso era posterior. Pero entonces, ¿a qué escritura se refería? A la ley, los salmos y los profetas del Antiguo Testamento. Esas escrituras se cumplían en Jesús. Ahora, los fariseos, los saduceos del Sanedrín, ellos, según la ley, recibieron el legado de Leví. ¿Y qué es el legado de Leví? El legado de Leví es que ellos recibieron el mandamiento, la porción para poder enseñar la palabra de Dios al pueblo, es decir, a Israel. Entonces ellos conocían las escrituras y si ellos reconocían a Jesús como el Mesías, en vez de trabar el camino hacia Jesús, tenían que haber dicho, este es el Mesías, hay que seguirlo. ¿Quién fue el único que dijo eso? Fue Juan Bautista en el río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se convirtieron este pueblo? Incircuncisos de corazón. Vamos a ir un poquito para aclarar esto a Romanos capítulo 2. Acompáñenme, por favor, a esa cita. Versículo 26 al 29. Desde el 25. A ver, una hermana, por favor. El que lo tenga, lo puede leer. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Sigo al 28? 28 al 29, perdón. Bien. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, amén, amén. Esa es la parte más hermosa de este contexto bíblico, ¿no? Y dice, no es judío el que lo es exteriormente. Dice, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, en el nuevo pacto, cuando el Señor hace el nuevo pacto en su sangre, según Hebreos capítulo 7, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ninguno enseñará al otro, tú conoces al Señor, porque todos me conocerán. Entonces yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ahora la circuncisión, la señal de fe está en el corazón. Por eso el judío no es aquel que es exteriormente ya en el nuevo pacto, sino el que es en el corazón. Por eso Pablo dice, no hay más judío, ni griego, ni libre, ni escita. Todos somos, aquellos que hemos nacido en la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Entonces aquí había en Filipos falsos maestros que enseñaban el judaísmo dentro de la iglesia, y contra eso también había que enseñar doctrina. Entonces había otra problemática también en Filipos. Por eso Pablo fue muy severo cuando leímos, dice, guardaba los perros. Es fuerte esto, ¿eh? Después vamos a estudiar un poco a ver qué significa eso, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos también importantes que la iglesia tenía que superar, que la iglesia tenía que entender, tenía que profundizar, ¿no? Tenía que entrar en conocimiento. Y para eso necesitaba doctrina, ¿no? Doctrina de la palabra de Dios. Entonces es muy importante esta problemática. Hay otra tercera problemática, nos quedan 6 minutos. Era la influencia de los libertinos, ¿no? Está en el versículo del capítulo 3, versículo 18 al 19. También había otras problemáticas. Habían 3 problemáticas importantes en esta iglesia, los cuales había que resolver.
capítulo 3, 18 y 19. Estamos dando digamos, estamos abriendo una brecha para que tengamos una idea qué es lo que vamos a hacer en función a este planteo que nos estamos haciendo hoy, para poder mirar la escritura después en función a ella. Desde el versículo 17 al 19, el que lo tenga, por favor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén, amén. Gracias, hermano. Esta es otra realidad de esta iglesia, ¿no? Pablo, cuando antes de decir lo que está diciendo, fíjense en el versículo 17, él está enfatizando algo muy fundamental. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ustedes sean imitadores de mí. Él se está poniendo en un pedestal como un líder, como un ejemplo a seguir por su temor a Dios, por su apostolado, por su misión que él ha contraído con el Señor. Dios le ha dado esta misión. Entonces está diciendo Pablo, ustedes sean imitadores de mí y miren, dice, a los que así se conducen, porque también habían otros que tenían temor de Dios, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces aquí hay un paradigma, digamos, hay un molde, hay un ejemplo, una referencia, digamos, al cual uno se tiene que comparar para seguir ese ejemplo. ¿Por qué Pablo está enfatizando eso? Porque había lo opuesto. Y por eso dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y yo creo esta parte es la más comparativa que puede haber hoy en nuestros días. Iglesias donde 2 o 3 personas están moviendo masas de gente por un fin personal. Esto es grave. Por eso de esto hay que cuidarse como iglesia, como cristianos. Ustedes fíjense que el evangelio tiene que ser predicado, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, Pablo dice, porque yo también recibí lo que también os he enseñado, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Esa es la médula del evangelio. Toda persona que ha nacido de Dios y que tiene la misión de llevar el evangelio tiene que hablar. Tiene que hablar del cielo, del infierno, del pecado, del amor de Dios, del juicio, de la condenación. Porque ese es el mensaje que nos ha sido legado a nosotros en Mateo 20, allá en la Gran Comisión, 20:28. ¿No? Vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y enseñen todas las cosas que os he mandado. Entonces allí está el punto. Pero ¿qué pasa hoy en día con estas personas que su Dios es el vientre, que tienen la perspectiva terrenal, ¿no? Porque estas personas ven la Biblia con una perspectiva terrenal. Voy a dar un ejemplo. Hay un salmo que dice, la riqueza que viene de Dios es la que añade y no trae tristeza con ella, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, listo.
Entonces voy a hacer mucho dinero y no voy a ser triste, voy a ser feliz. Ahora, eso sería una perspectiva terrenal. Pero ¿de qué perspectiva me está hablando el Señor? Entonces, y así, en este tiempo, hay muchas personas que con la Biblia están haciendo dinero a palas. Y la gente le está siguiendo con los milagros, con las sanidades, con los pactos, con los decretos. Y ahí están involucrando el apostolado, la profecía, por ejemplo. Van y se juntan y dicen, no, el profeta me va a profetizar. Y así. O sea, cosas que están arrancados así de algún lado, y como la gente quiere oír esto, que este es el estudio que hacen ellos no dicen lo que dice Dios, ellos dicen lo que la gente quiere oír. Y ahí está el punto. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque no predican el Evangelio. Hablan de la Biblia, sí, pero no predican el Evangelio. Entonces, hay de nosotros, los que estamos aquí, si no predicamos el Evangelio. Por eso la iglesia está puesta para predicar el Evangelio. La iglesia, hermanos, que quede claro esto, es portadora de la semilla de Dios. Nosotros llevamos su semilla, su palabra. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Somos portadores de esa bendita palabra de Dios. Por eso, este punto lo vamos a estudiar. Hay algunos versículos, se los dejo porque estamos sobre la hora para que lo puedan leer, que dice lo mismo que esto, pero un poco más profundizado. Así que anótenlo para que lo lean después. Segunda de Corintios 11:15. Y quiero cerrar con segunda de Pedro 2:1. Por favor, hermano Jorge, nos puede leer ese versículo. El micrófono está, ahí está, ahora sí. Lo que pasa, hermano, es que soy medio lento para No se preocupe, hermano. el micrófono. Muy bien, hermano. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y muchos seguirán desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales que ya de largo tiempo las condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Amén. Amén. ¿Hasta el 3? Hasta 3, hermano. Gracias. Hasta 3. Bien, queridos hermanos, estas 3 problemáticas enfrentaba el libro en la iglesia que estaba en Filipos, ¿no? Había rivalidades, ambiciones personales, había enseñanzas judaicas
y también estaban estas personas que eran enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, ahora nosotros, ustedes pónganse, cada uno de nosotros, en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestro contexto actual. ¿Hay algo de esto en nuestras realidades? ¿Hay alguien que está queriendo seguir ese camino? Y hay que tener cuidado, hay que estudiar la palabra, ¿no? Entonces, el eje central de todo cristiano, hermanos, es el Evangelio. Allí tenemos que centrarnos, hermanos. Entonces, dicho esto, hermanos, si hay alguna pregunta, alguna acotación, no sé si no tenemos un poquito de tiempo, pero si no, lo hacemos en la siguiente vez, el próximo viernes, ¿no? Está abierto, hermanos, el micrófono siempre. Yo quería, Sí. hermano, yo quería sacar una conclusión de todo lo que usted manifestó. Y yo estoy viendo acá, principalmente, hay 2 versículos en el capítulo 2. Yo creo que esta epístola tiene que ver y se parece mucho a lo que está pasando con esta epidemia, con esta pandemia, donde la misma está sacando a la luz mucha miseria humana, materialista, de personas que no tienen a Dios. Y acá el apóstol, usted mencionó toda la problemática que había en la iglesia de ese entonces, y el apóstol acá, Pablo, nos está diciendo y poniendo el listón muy alto, le está hablando a los creyentes contemporáneos de él, de Filipos, y mediante el tiempo nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, por eso le digo yo que el listón está muy alto. Verso 5 del capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted, querido hermano, estaba hablando de los hombres de Dios, entre comillas, que están lucrando con el Evangelio, que se están poniendo en primera persona, desplazando al dueño de la obra, desplazando al hacedor y al que compró la iglesia con su sangre. Eso es lo que me dejó esta meditación hasta acá, muy profunda, que usted hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vaya si tenemos el listón muy alto, como lo dejó el apóstol en esta epístola. Y usted dijo recién de que a la luz de la palabra y a la luz de la meditación que hicimos, mirásemos primero a nuestro interior y después a nuestro alrededor para saber cómo estamos parados. Esa es la apreciación que yo quería decir, lo que me dejó esto y, digamos, acá Pablo nos está diciendo que seamos imitadores de él, como usted dijo en otro pasaje, que es así. Pero nos está poniendo el listón tan alto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es impresionante, esto y es tremendo. Amén, amén, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Mirando a mí mismo y mirando. Amén, amén. Así es, hermanos queridos, que esto es muy importante, ¿no? Esto es muy fundamental. A mí me gustaría que
para el próximo estudio repasemos estos versículos aplicativamente y podamos compartir qué es lo que nos produce esta palabra, ¿no? Que a dónde nos lleva, qué cambios tenemos que hacer en nuestra visión, en nuestra forma, porque la palabra nos tiene que nutrir. Ese es el sentido de este estudio, ¿no? No simplemente conocimiento, sino es crecer en la palabra y enriquecernos en ella, ¿no? Estar metidos, inmiscuidos en ella y estar fortalecidos. Amén. Bueno, me pasé con 10 minutos, les pido disculpas. Así que, bueno, gracias Adrián por este privilegio y por el refresco de memoria. Así que ahora estamos más o menos familiarizados. Cómo vamos a hablar de gozo, de mucho gozo vamos a hablar, porque un sufrimiento tal, si no hubiera gozo, no se hubiera logrado jamás. ¿Qué creen ustedes? ¿De verdad? Sí, ¿verdad? Es como Pablo decía, por cuando tengo que sufrir dolores de parto. Una mamá cuando sufre dolores de parto, si no hubiera gozo, si no hubiera esa apreciación de tener a su hijo en sus brazos, porque eso va por delante. Y así fue el sentir en el Señor de este gran apóstol que es Pablo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a culminar orando. Vamos a hincar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, estás en los cielos. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la autoridad máxima para nuestras vidas. Tú nos comunicas a través de tu palabra tus deseos, tus pensamientos, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus promesas, nuestra esperanza, nuestra fe, todo está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a familiarizarnos con ella y ayúdanos, Señor, a estudiar este hermoso libro, esta carta del apóstol Pablo que tú le has enviado, Señor, a la iglesia y a todos nosotros. Ayúdanos, Señor, en cada versículo, en cada capítulo, que podamos detenernos y enriquecer nuestra vida espiritual para la gloria y la honra tuya, para que podamos ser siervos fieles a tu palabra. Líbranos, Señor, de la vanagloria, de la ambición personal, de enseñanzas confusas y de intereses personales, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea la de un niño humilde delante de ti para recibir tu semilla, tu palabra, y que podamos entender y comprender con la guía de tu Espíritu. Bendice a mis hermanos que están aquí en este Zoom. Cada uno de ellos, Señor, podemos atesorarnos tu bendita palabra en nuestros corazones para el bien de nuestro crecimiento y para el funcionamiento correcto de nuestros dones y nuestros ministerios, de nuestras funciones en la iglesia local donde tú nos has concedido estar. Gracias te damos, Señor, por todo. Encomendamos todo en tus manos. Si tú quieres y es tu voluntad, estaremos una próxima vez a esta misma hora, en este mismo punto. Gracias, Señor, por todo. En el único nombre de Jesús. Amén.